Bienvenidos a un programa más de Reloj Profético, en donde le estaremos dando continuidad a los programas anteriores del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, pero antes vamos a darle la bienvenida a Connie. Bienvenida. Gracias, Susi, pues es un gusto estar otra vez aquí y pues yo creo que vamos con todo en este imperio último que tenemos por observar y ver el legado que nos ha dejado las piernas, los pies y todo lo que ha abrazado de los imperios pasados para poder observarlo hoy. Este último legado es Roma y estaremos analizando lo que tú mencionaste, los pies. ¿Qué tan importantes en esa estatua, sí? El significado del sueño y de la piedra y de todo lo que conlleva. Bueno, pues para empezar es una alianza de hierro mezclado con barro, algo muy curioso ahí, ¿sí? Y nos habla de esas alianzas menores con algo más fuerte, más rígido, ¿sí? Pero yo creo que aquí nos vamos a detener un poquito porque nos va a llevar a analizar los personajes que destacaron en este imperio y la fusión o la mezcla que hizo para dejar un legado a la humanidad de ecumenismo, Susi. A este imperio se le llama también el imperio de hierro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su composición está mezclado de hierro con barro. Lo muestra la escritura y lo manifiesta en la estructura de la estatua, ¿sí? Pero el hierro nos habla también de juicio. Sí, porque habla de que llegaron con todo a dominar y no fue como muy plácido, sea, fue con todo. Claro, ¿no? Que no. Yo creo que aquí hay algo importante, sí, como en cada uno de estos imperios anteriores hubo como una figura clave que marcó la etapa de cada imperio. En este pues nos toca ver a un Constantino que surge para aparecer como el todopoderoso, se le conoce como el Constantino el Grande, ¿sí? Entonces este legado que trajo este hombre a través de su creencia y la fusión que hizo, vamos a entender por qué ahora llegó en el libro de los Hechos, en el tiempo de llamársele o surgir como cristianos, y por qué tenía que ver en Antioquía. ¿Te parece si vamos a ver la nota? Claro que sí, para entrar en contexto. Sí, por favor.
Connie, la influencia de Roma hasta nuestros días ha sido muy grande. Estamos hablando de que influye en el derecho, influye en el idioma latín, en las construcciones, teatros, anfiteatros, circos, cuando todavía los había, templos, acueductos, fuentes. Es muy fuerte la influencia que ellos tienen hoy en día. Su religión es politeísta. Nuevamente vemos que se viene arrastrando ya todas esas deidades, ¿sí? Pero ahora se plasma en santuarios domésticos. Ya hoy en nuestros días es lo que yo quiero ver. Ya en cada casa, en hogares, hacen sus altares, hacen sus altares y le dan importancia también, por ejemplo, a las fotografías de los difuntos, como si fueran dioses, porque les ponen sus altares, les ponen sus alimentos, les ponen bebidas, ¿no? Como si todavía estuvieran vivos. Ok, bueno, yo creo que haciendo un poquito de remembranza y yéndonos un poquito a la historia, ¿Sí? Antes de llegar a ese punto que es muy importante, que ya pasa como de un santuario en sí, pasa a una casa, ¿sí? Yo creo que también llegaríamos a tomar en consideración, por ejemplo, personajes como Calígula, que llegan y con una energía o fieros al imperio a gobernar. Sí, este hombre estuvo vigente a partir del año 37 al 41, por ejemplo, pero también encontramos a un Nerón, ¿sí? Un Nerón que estuvo vigente a partir del año 54 aproximadamente hasta el 68, donde cada uno de estos marcó un tiempo en la historia dentro del gobierno o del imperio romano para darle continuidad y preparar como el camino para que apareciera Constantino, que vendría a fusionar y de alguna manera a erradicar la persecución, digámoslo así, que se había levantado contra todos aquellos seguidores de Yeshua. Y aplicó la famosa frase de, pues si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿sí? Es un hombre que fue muy inteligente, muy sagaz, visionario en todo lo que él buscaba, y pues dijo, bueno, entonces la manera única de acabar con el problema, pues es asimilándolos a nosotros, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención la mezcla que hizo, donde obviamente predominó su creencia politeísta, donde todos los dioses en los que creían, pues solamente los dio a conocer a estos nuevos agregados, ¿sí? Y me llama la atención también que en el año 313 hubo un edicto, se le conoce como el Edicto de Milán, donde establece una aparente libertad de religión o libertad de culto, ¿sí? Pero fusiona sus creencias con los seguidores de Yeshua. Y lo que vemos en el año 325, después de este Edicto de Milán, Susi, encontramos la aparición del Concilio de Nicea, donde este concilio lo que destacaba era el ecumenismo. El ecumenismo ya aparece desde el 325. Entonces, no es algo nuevo lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy con esta fusión de la iglesia romana con las iglesias protestantes. Connie, ¿vamos a un corte? ¿Te parece? Me parece, y este es reloj profético, quédese con nosotros. Y regresamos, Connie. Una pregunta, ¿qué es el ecumenismo? Bueno, nos dice que es la fusión de las diferentes corrientes o credos que profesa la humanidad. Estamos hablando de lo que es el catolicismo, pero también todas aquellas corrientes protestantes que buscan, a través de este concilio que surgió en el año 325, buscan reunir a todos
en un mismo credo. O sea, todos somos lo mismo, todos creemos en lo mismo, o sea, no hay ningún problema, todos a gusto, contentos, amigos, y vamos a adorar dioses, ¿sí? No importan los nombres, ¿sí? Pero estamos adorando lo mismo. Entonces, este concilio me llamó mucho la atención cuando estaba recopilando la información, haciendo memoria también de lo que ya hemos estado hablando en programas anteriores. El concilio de Nicea que surge, lo que marcó este concilio no solamente fue la libertad de culto y el congregar a diferentes credos bajo un mismo concepto, sino que surge la creencia de un Dios tripartita, ¿sí? Entonces encontramos que en el año 325, en la ciudad de Nicea, en Bitinia, en el Imperio Romano, esta ciudad hoy es llamada Turco y forma parte de la provincia de Bursa, en Turquía. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y es considerado el primer concilio ecuménico por las iglesias que se reconocen católicas y por algunas iglesias protestantes. Se supone que fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. Entonces estamos viendo aquí que este legado que deja hasta nuestros días todavía la iglesia romana o el imperio romano, entrega un concepto diferente de lo que está escrito en la palabra. Sí, sabemos que hay un solo Dios, la escritura nos lo dice, con diversidad de carácter, o sea, atributos, más bien un solo carácter con diferentes atributos, ¿sí? Diferentes manifestaciones, pero no son tres dioses, ¿sí? Porque entonces ya no sería un solo Dios. Ya no sería triuno. Ya no sería el mismo Dios, sino estamos hablando de otro concepto distinto y erróneo. Porque lo separan, tres partes, ¿no? Entonces ellos se encargaron de darle continuidad a esto que ellos estaban promulgando para que la gente creyera en pues todos los dioses. Dice, bueno, si este Dios son tres dioses, ¿sí? Entonces no va a haber problema en que acepten los demás que vienen, ¿sí? Con diferentes nombres, como los conocemos dependiendo de la nación en la que esté la gente, ¿sí? Mencionaste en el segmento anterior, no sé, quizá una virgen con los santos, exactamente. ¿No? También las deidades todavía, que el sol, la luna, todavía se les sigue adorando, ¿sí? A la agricultura, dependiendo de la región, a lo que tú decías, dependiendo de la localización de ese lugar, es donde todavía se le sigue dando tributo a deidades o a dioses que son hechos de hombre. Así es. Y hay algo muy importante, Susi, en estos concilios, ¿sí? Que surgen. Después vendrá el concilio de Trento, años más adelante, ¿sí? Más o menos aproximadamente por el 1300, 1500, por ahí así empieza a surgir este otro concilio, que solamente viene a seguir dando continuidad a lo que salió en el concilio de Nicea, donde hoy en día mucha gente que profesa el catolicismo o incluso el protestantismo está abrazando ideas o hábitos o leyes que fueron promulgadas en este concilio, ¿sí? No propiamente son las que Dios estipuló, sino las que el hombre mismo, a través de este concilio, dijo, esto es lo que va a regir el credo del catolicismo, pero también a las iglesias protestantes. Y hay una escritura en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, bueno, leo a partir del 24, donde dice, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Entonces, aquí estamos viendo que Daniel le fue mostrado estos imperios,
que estarían gobernando a la humanidad en sus diferentes etapas, y los asemeja a bestias que cada uno de ellos gobernaba con la fiereza de estas bestias que le demostró Dios. Sí, las características de estas bestias que Dios le muestra a Daniel. Y lo importante de esto que le está diciendo es que intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿De qué está hablando aquí? La ley o la instrucción de la palabra de Dios, lo que es la Torá, que comúnmente se le llama ley. Entonces, ¿qué es lo que ahorita está vigente en el cristianismo entero? No acepta la instrucción del Señor porque dice está abolida, ¿sí? Entonces ahí está la mano de este imperio, el Concilio de Nicea, que promulgó que no estaría vigente la instrucción o Torá de Dios, ¿sí? Por eso el cristianismo entero y el catolicismo solamente se rige por el Nuevo Testamento. Es ya casi nulo, ¿sí? Y no leído el Antiguo Testamento. Sí. ¿Sí? Entonces ahí hay ojo con eso porque es muy importante lo que dice el Señor. Dice que hay de aquel que le quite o le ponga o que también invalides, ¿sí?, la palabra. ¿Sí? Dice el Señor, ustedes invalidaron mi ley, mi instrucción, y por eso el Señor ha traído todas las consecuencias que dejó escritos en la palabra cuando el hombre se aparta de su instrucción. Entonces, ¿qué le viene? Calamidad, Susi, le viene calamidad. Y estamos viendo hoy en día, por ejemplo, todo lo que se está aceptando como ley, como legal, que estabas tú diciendo, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia, el sexo abierto, el tener relaciones ya en cualquier lugar, la misma drogadicción. O sea, se están formulando leyes o cartas donde se les da permiso de todo, invalidando lo que es la palabra, porque la palabra te dice que todo te es lícito, pero estamos viendo que está... Pero no todo conviene. Exactamente. Dice el Señor, ¿por qué no todo edifica? Y se quedan ahí, como tú decías, ya invalidaron el Antiguo Testamento, entonces es muy fácil partir un verso y manipularlo a conveniencia del ser humano, de la mente, ¿no? Que ya viene corrompida por toda esa historia, todas esas influencias que vienen de años atrás, de siglos, ¿no? Bueno, fíjate que mencionaste ahorita pedofilia, también abortos y el sexo abierto, en todo esto. Solamente lo que estamos viendo ahí es el culto a dioses como Astarte, ¿sí?, diosa de la fertilidad, del sexo, ¿sí?, Milcom y dioses como Baal, a donde les entregaban Moloch también, donde les entregaban o rendían culto con sacrificios humanos, en el caso de, por ejemplo, de niños, de inocentes, ¿sí? Y hoy estamos viendo el hecho del aborto. Le sigue rindiendo culto a estos dioses, ¿sí? Y la humanidad ni siquiera se entera de nada. Ciega, como siempre. Así es. Vamos a un corte, por favor, Connie, y seguimos con la entrevista con los invitados. Nuestros ¿Te parece? invitados, así es, en la zona de fuego con la entrevista. Ok, hemos llegado a la zona de entrevistas, a esta parte en donde nos dará más tiempo el Señor para poder analizar lo que estamos viendo del siguiente imperio, el imperio de Roma. Pero antes le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan para terminar el bloque de la estatua de Nabucodonosor. Y ahora una bienvenida antes de empezar, porque yo sé que nos apasionamos cuando empezamos a adentrarnos en la palabra, sí, pero hermano, bienvenido, hermano Richard. Gracias. Hermano Acevedo, un placer que esté aquí también acompañándonos. Y le gustaría, hermano Richard, dar
un breve panorama de lo que vimos en el capítulo anterior de Reloj Profético con el imperio de Grecia? De Grecia. Sí, pues empezamos con el comentario de que Dios no tiene placer en la muerte de los impíos de nadie. Entonces, la profecía tiene el propósito de advertir al ser humano y prepararse por lo que Dios va a hacer en la tierra. En el programa anterior me adelanté con los griegos querían imponer su influencia y su imperio sobre la gente, una asimilación forzada. Entonces, hoy vamos a ver diferente estrategia de parte de los romanos. Hermano Acevedo, el tiempo en el que el imperio romano surge en la historia de la humanidad. Más o menos después del año 330 al 300 más o menos, precisamente en el declinar del imperio griego, donde por la muerte de Alejandro Magno y la rapidez con que se expandió en el mundo conocido de aquel entonces, de alguna manera descuidó el área occidental y empieza a surgir precisamente Roma como algo muy diferente. Normalmente los ejércitos anteriores habían tenido ciertas características, actuaban de una manera, pero este fue muy férreo, muy estático, muy ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Estricto. Precisamente eso le permitió a ese Roma, con esos ejércitos, con sus falanges, con sus legiones, empezar a dominar lo que era la bota itálica y después empezar a expandirse, porque se dieron cuenta que nadie les hacía frente. Y empezaron a dominarlos, pero como decía, ya no con el mismo sistema de los griegos. ¿Sí? Los griegos de alguna manera los ponían, ahora no, ya nada más te domino, me pagas impuestos y puedes seguir con tus costumbres. Mientras tengas esa sujeción a mí en esa manera, no hay problema. Y entonces empieza a expandirse y se da cuenta de que había un gran mundo en aquel entonces y empieza precisamente la ambición. Básicamente ellos tenían sus reglas, sus leyes, donde en teoría eso era muy bueno, pero quisieron irlo imponiendo en diferentes lugares y precisamente no tan solo llegan a Occidente, sino empiezan a Oriente. Tratan de dominar ahora el imperio que había tenido precisamente Alejandro Magno y su influencia básicamente no era inventar, sino asimilar. La religión que ellos tenían era la adopción del pensamiento griego, le cambiaron de nombres, ¿verdad? Y tenían esta particularidad de que si llegaban a un reino, un imperio, y tenían diferentes dioses, decían, pues también esto los ponemos, lo anexamos. Eran muy convenencieros. El sincretismo, el sincretismo que después se va a reflejar en otro tipo de movimiento, y de alguna manera eso les va haciendo fortaleza, pero siempre va a haber un problema cuando llegan con los judíos porque es un pensamiento diferente. Un pensamiento diferente. En el imperio anterior, en el griego, hubo una figura, como bien lo menciona, que surgió y que fue de alguna manera cabeza, guía, líder para llevar a la humanidad en ese tiempo a un camino diferente, distorsionado del que Dios nos muestra en su palabra, ¿sí? En este tiempo, en el tiempo del Imperio Romano, una figura que pudo haber sido como el líder, ¿quién podría haber sido, hermano? Bueno, empezaron como una república, ¿sí? Y después empieza a dominar un personaje, Julio César, el César, ¿sí? Y ya no es nada más el personaje Julio César, sino el nombre, la denominación César, ya implica otro, ya se vuelve el imperio, ¿verdad? De tal manera que ya empieza a surgir un personaje y ese personaje ya es un nombre, un título, y ese título lo van adquiriendo los siguientes generales o líderes que se van
considerando, y después no tan solo es un líder, un emperador, sino hasta un dios, porque al César lo consideraban hijo de Dios, de tal manera que ya después, anexo a todas las, al panteón religioso, era la adoración al César, ¿sí? Que equivalía a un dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando como un mini imperio dentro de otro imperio. Por eso Yeshua dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano Ashley, eso podría también estar en nuestros días, esa misma forma de gobernar, no solamente en la política, sino en el aspecto religioso, de la misma manera como lo encontramos en el tiempo de Yeshua, el título o el imperio o el gobierno del César dentro de un imperio romano. ¿Eso también está hoy? Pues sí, estamos bajo la influencia de los romanos hasta la fecha. Dijiste que Roma empezó como una república. Los Estados Unidos fue fundado como república. El imperio romano terminó siendo democracia, ¿verdad? Y puede ser el acabose de los Estados Unidos también, porque la forma de gobierno de los Estados Unidos es una forma republicana. ¿Qué es la diferencia? Muy rápido. La republicana se basa en leyes. Es una nación de leyes. Por eso la Constitución no es un gobierno de hombres. ¿Sí? Entonces, en una democracia, la mayoría siempre gana. ¿Okay? Ahora, la influencia hoy en día es interesante. O sea, porque pues voy a ir hasta allá, de que en el tiempo de Roma, o sea, hace 2000 años, César era Dios. Hoy en día, cada uno de nosotros somos Dios, ¿verdad? O sea, ese es el humanismo, de cada quien es Dios y tiene su propio pensamiento y reino y todo. El mensaje desde Dios es arrepentirnos y reconocer que hay un solo Dios. En el próximo programa vamos a hacer resumen de todos, pero muy rápido, en cada uno de esos imperios hay un Dios, que no es el Dios verdadero. El Dios altísimo, no es Él, siempre es el ser humano. Pero cuando podemos ir de un extremo al otro, con el imperio de Nabucodonosor, él era Dios y no había otro. Hoy en día, el mensaje es que todos somos dioses. ¿Ok? Y de parte de Dios, el mensaje todavía es igual. Arrepiéntense. Cambien su forma de pensar. Exacto. Yo soy Dios, no hay otro. Así es, no hay dioses, ni con Él ni fuera de Él. Es tiempo para decirle, sí, Señor. Ok, y la influencia de este imperio romano, como menciona, de asegurar o de transmitir el mensaje de que todos somos Dios, ¿surge en este imperio o viene arrastrando la influencia de imperios pasados? Claro, sí, o sea, todavía, o sea, ¿cómo se dice? El legado de Nabucodonosor. Como una herencia. Como una herencia. Todavía existe hoy en día, o sea, ok, regresando al principio, o más bien antes del principio, el deseo de Satanás era y todavía es: yo voy a ser Dios. Así es. Yo voy a poner mi trono allá en el lado del norte. Yo voy a reinar. Y eso es el mensaje que predica Él a los seres humanos. Así es. ¿Sí? En que nosotros queremos ser Dios. Queremos gobernar en nuestra vida. Mi salvación comenzó cuando yo me bajé del trono de mi vida, de mi corazón, y entregué el trono a Yeshua. Eso es cuando hay salvación.
Entonces, pero a través de todos los siglos y los diferentes imperios, todo se trata de lo mismo, de que el hombre puede gobernar su vida. Y no fuimos creados así. Entonces, y nosotros también, yo creo que en el próximo programa vamos a ver el contraste entre la estatua de Nabucodonosor y la visión de Juan de Jesús. Así es. Hermano, dijo algo ahorita muy importante. Cuando usted escuchó el mensaje, dice, me bajé del trono para recibir salvación, ¿sí? Y vemos la palabra donde el Señor dejó su trono para dar la salvación a la humanidad. Muy lindo. O sea, qué padre. Lo escuché y dije yo, wow, eso está escrito, dice, para enseñarnos que estamos viviendo un mundo al revés. Sí. ¿Sí? Y entonces el Señor por eso nos está llevando al principio para enseñarnos a vivir. Y que escuchaba las palabras que decía y dije yo, wow, el Señor dejó su trono, ¿sí? Para darnos la salvación. Y ahora nos enseña que debemos bajarnos de ese trono para poder recibir la salvación, porque de otra manera no podemos. Exacto. Hermano Acevedo, recordaba la influencia de Alejandro Magno, del imperio pasado, donde exalta la humanidad, ¿sí? Exalta la humanidad. Hay 3 palabras aquí que quisiera poner en la mesa para ver si podemos, a la luz de la palabra, comprender y diferenciar una de otra, o si hay similitud entre sí. Espiritualidad, religiosidad y conducta. Viene interesante porque cada uno tiene su situación primera. La espiritualidad implica la relación con Dios. En el Imperio Romano, la relación era con el emperador. Él era, ¿sí? Y de alguna manera querían quedar bien con el emperador. Y sus instrucciones o sus mandatos eran los que dirigían. La espiritualidad venía al principio con los dioses que tenían y que de alguna manera no eran superiores a los humanos, sino tenían las mismas características de los humanos, es más, la misma degradación de los humanos. De tal manera que entre más degradación hubiera en el hombre, se asemejaba más a sus dioses, contrariamente a lo que la palabra de Dios establece, ¿verdad? ¿Cuál era la otra? Religiosidad. La religiosidad, precisamente al rendirle culto al emperador y a sus dioses, pues con eso estaba limpio el asunto, ¿sí? Precisamente cuando empieza la persecución a los llamados cristianos, seguidores de Jesús en su momento, la espiritualidad no era muy necesaria, o sea, no era un requisito muy indispensable que fuera de una manera exagerada. A los cristianos, cuando les decían, mira, no te preocupes, mira, nada más agarra un poquito de sal, ponte aquí en el incensario, reconoce que el César es Dios y ya. Y no, eso era contrario al pensamiento creyente de la palabra de Dios. Dios es espíritu y no me puedo rendir ante nadie. ¿Qué provocaba eso? La muerte, ¿sí? La separación, la esclavitud. Entonces, aquí era una manera muy sutil, muy sencilla de dominar al hombre, que era muy sencillo, nada más haz esto. Pero precisamente aquí implica la misma actitud que tenía Yeshua cuando se enfrentó al diablo, cuando le dijo, mira, no tienes necesidad de sufrir, de padecer, híncate y yo te doy el mundo, híncate. Y Jesús le respondió, ¿sí? Solo a tu Dios adorarás y a Él le observarás, ¿sí? Y esa es la misma actitud que nosotros tenemos que tener. Solo hay un Dios y al que hay que adorar es Él. Entonces, esa espiritualidad es muy contraria al pensamiento romano, ¿sí? Hoy le implica en el sistema religioso católico de adorar una imagen. Entonces, ahí de esa manera se estaría transmitiendo un mensaje erróneo para caer en un rito
en una práctica que distorsiona el mensaje. Sí, y tu vida no importa, o sea, cómo la lleves es igual. Solamente cumple con las normas establecidas del imperio y estás bien. Eso es así de sencillo, es espiritual. Y ahí podemos comprender lo que mencionábamos hace rato, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exactamente. Wow, pues entonces yo creo que necesitamos intimar, acercarnos a nuestro Dios a través de su palabra para que su Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y nos pueda enseñar estos principios que son fundamento, porque también me llama la atención algo que era parte del imperio griego y que quizá todavía a lo mejor si venimos arrastrando el legado de otros imperios, me llama la atención la filosofía que se puso por encima de la palabra de Dios. Y hay una frase que me llamó mucho la atención cuando estaba analizando el tema, se le consideró la piedra angular. La piedra angular. Y en la palabra escuchamos y leemos quién es la piedra angular, hermano Ashley. La piedra angular es el capitán de nuestra salvación, es Yeshua. Es la piedra que los líderes rechazaron, pero que Dios escogió y puso por la esquina. O sea, en toda construcción siempre hay que construir el fundamento es primero, ¿ok? Pero la primera parte del fundamento es lo que le llaman la piedra angular, porque está en la esquina y de ahí sacas todas las medidas y todo se funda o se edifica sobre esa piedra. Entonces, y sabemos por Pablo que nadie puede poner otro fundamento. Exacto, más que el que ya está puesto, que es Cristo, Yeshua. Entonces, hablando de eso y la filosofía, en el mismo pasaje, Pablo escribe que cada quien tenga cuidado de cómo construye, porque uno construye con paja, madera y hojarasca, o puede usar oro, plata y piedra preciosa. Pero la obra de cada cual será evidente en el último día, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego prueba todas las cosas. Entonces, si uno construye con paja, hojarasca, madera, pues el fuego lo va a consumir. Pues ahí está la filosofía. En Romanos 12 dice que no que no nos conformemos a este siglo, a este sistema mundial, a esta era. Y en el tiempo de Pablo, cuando lo escribió, él era el sistema Roma, o greco-romano, porque se fusionaron. Los dos se juntaron y todo, y hasta la fecha, 2000 años más tarde, estamos bajo la influencia del sistema greco-romano. Y Dios dice, no te conformes. Pues eso no es suficiente. Luego dice, ¿qué hacer? Dice, sé transformado mediante la renovación de tu mente, pero no con las filosofías humanas. ¿Cómo se dice? Vanas o huecas de este mundo. ¿Sí? ¿Dónde está el fundamento firme? La piedra angular es Yeshua, es la palabra de Dios. Eso va a durar para siempre. Cuando se acabe el sistema greco-romano, nosotros vamos a quedar con un edificio que perdure toda la eternidad. Ok, entonces estamos entendiendo que esta fusión del imperio griego con el imperio romano, al momento de que quedó el imperio romano, prácticamente absorbió el legado del imperio anterior. ¿Sí? Absorbió. De Grecia. Lo absorbió. Sí, exacto. Entonces, el estandarte es yo te gané, yo tuve la victoria, pero mantengo tu legado. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que hasta el día de hoy
la humanidad ha recibido para de alguna manera decir, está siendo edificada con ese fundamento. Creo que cabe mencionar posiblemente no la humanidad, No. sino el mundo occidental. Ok. Porque el mundo oriental, Sigue Ha observando. permanecido. China, Ajá. no fue subyugado por ni los grecos, ni los romanos, ni, ¿verdad? Sí. Entonces se vino todo para Occidente. ¿Y por qué se vendría solamente para Occidente, hermano? Esa es yo creo que es una pregunta para analizar. ¿Quién está en Occidente para que importe que el pensamiento de los que están en Occidente Tenga que cambiar. tenga que cambiar? Exacto. ¿Quién estará en Occidente? La expulsión de los exilios de todo el pueblo de Dios hacia diferentes lugares. Estamos comprendiendo pues que hay una escritura que menciona la Torá, la instrucción de Dios, donde dice que la geografía se amplía o se reduce las fronteras según la presencia de los hijos de Dios. Si hay mayor número de hijos de Dios en un entorno, la geografía crece. Pero ya nos alcanzó el tiempo, ya nos llegó al final, nos quedamos siempre en el momento preciso para seguir hablando, ¿sí? Pero tenemos un programa más, como mencionaba el hermano Ashley, donde abordaremos completa la estatua de Nabucodonosor y veremos los puntos importantes que quedaron en los programas pasados para abordarlos en este capítulo. Los esperamos en el siguiente número de Reloj Profético. Fue un placer estar con ustedes y el Señor los bendiga. Gracias, hermanos, por haber estado aquí.